Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 1. El estudio hoy es el Espíritu Santo en la persona de Cristo. ¿Amén? Lucas 4, 1. Lucas, capítulo 4, versículo 1. ¿Amén? Vamos a leer hasta el versículo 14. A la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido dada y a quien quiero se la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Amén. Es curioso que en el versículo 4, versículo 1 dice: Jesús lleno del Espíritu, volvió del Jordán. Entonces, Jesús fue lleno del Espíritu. ¿Cuándo Jesús fue lleno del Espíritu? No, ahí es cuando entra en el desierto. Pero él venía ¿de dónde? Él venía del Jordán. Si sigues la secuencia te vas a dar cuenta, capítulo 3, ahí lo dice. Él fue a donde estaba ¿quién? Juan. El Padre lo envió a Juan. Cuando Juan lo ve venir le dice: pero ¿cómo que tú vienes a mí? Será más bien al revés, ¿no? Y él le dice: espérate, es que, como diciendo, de arriba me han dicho que cumplamos toda justicia. La dirección del Espíritu es fundamental. La dirección y obediencia al Espíritu es fundamental para recoger las bendiciones de parte de Dios. Jesucristo está como hombre. Me seguí, ¿no? No es decir que Él no sea Dios, es Dios. Pero está como hombre, buscando todo el tiempo la dirección del Padre. Pero ahora va a ser ungido para el ministerio que tiene que enfrentar como hombre. Jesucristo va a enfrentar al diablo, va a enfrentar al pecado y va a enfrentar al mundo y a la carne. Y todo eso lo tiene que vencer como hombre. Entonces, en este caso, el Padre le señala que tiene que ir a Juan, porque allí se va a empezar a gestionar el mover de Dios con su vida por el Espíritu. ¿Qué es lo que sucede? Él llega a donde está Juan, y para que nosotros veamos cómo son las cosas, a todos los efectos, religiosamente hablando, Juan es un levita que desde niño ha estado apartado en el desierto, aunque es hijo de levita y debiera haber estado en el templo porque su padre era Zacarías y era sacerdote del templo, pero recibió las órdenes de que ese niño va a estar consagrado, y dice que se crió en los desiertos, dice Lucas 1:83, hasta el día de su manifestación a Israel, ¿vale? Y crecía en estatura, pero Juan está en el desierto, pero cuando el Espíritu le indica que tiene que empezar a ejercer su ministerio, Juan el Bautista empieza a predicar un mensaje fuerte de arrepentimiento. El Espíritu de Dios empieza a mover a toda Jerusalén y a toda la región contigua al Jordán, y la gente sale a oír el mensaje de Juan.
Igual le dice a la nación que se arrepienta y como señal de arrepentimiento los bautizaba, los sumergía en el Jordán, ¿vale? Ahora, a todos los efectos, Juan es alguien que está quebrantando lo que está instituido, entre comillas, por Moisés, ¿no? Entonces los sacerdotes seguían en sus sacrificios del templo y toda su ordenanza levítica como Moisés habló, ¿sí o no? Pero es que Malaquías, que era el último profeta del Antiguo Testamento, nos tendremos que remontar 400 años antes, porque entre Malaquías y Juan el Bautista, ¿vale? Ahí hay un lapsus de periodo histórico que se le llama la época del silencio. No hay escritos, ¿cómo lo explico? No hay escritos conforme al canon que estén inspirados por el Espíritu, porque ahí es cuando se escribió Primera de Macabeo, Segunda, la revuelta de los Macabeos, que la Iglesia Católica dice que sí, pero nosotros no está registrado en el canon, ¿vale? En esos 400 años Dios guardó silencio, porque Malaquías le dijo a la nación de Israel, de parte de Dios, desecho el sacerdocio levítico y desecho todo lo que es el ministerio como tal. Pero ellos no quisieron escuchar. Y cuando Antíoco Epífanes, que fue un griego helenista que llegó a conquistar toda Palestina, y la familia de Macabeo se levantó y le ganó la batalla en 100 años de pelea, al final ellos instituyeron otra vez el templo, pusieron un sumo sacerdote, y entonces que se empezó a restaurar todo. Pero ya Dios había desechado el sacerdocio levítico. ¿Me explico? Entre comillas, si hubieran obedecido, no debería de haberse inaugurado otra vez el orden levítico, porque han sido desechados. Porque ya venía el Mesías, y el Mesías es el sacerdote, pero ellos, y todavía siguen con esa retaíla, aunque ahora están sin templo, los judíos siguen, y de hecho, cuando la iglesia se vaya y aparezca el anticristo, le dejará construir el tercer templo, que se le llama el tercer templo de Jerusalén, y ellos volverán ¿a qué? A los sacrificios, siguen, porque todavía no se han enterado de lo que dijo Malaquías. Claro, cuando Juan viene, Juan entonces pone en entredicho, entre comillas, lo que ha dicho Moisés, pero no, él está siguiendo lo que Dios le ha dicho. Y la nación está como dividida. Pero ¿qué pasa? La unción que Dios le dio a Juan era tan fuerte que la gente venía a escuchar la palabra y se arrepentía. Había un mover del Espíritu en el ministerio de Juan. Fue tan fuerte la unción que Dios le dio a ese hombre en la predicación que desde el vientre de la madre el Espíritu lo apartó. Y a la madre le prohibieron que bebiera sidra, que bebiera vino, todo para que el niño estuviera ungido. ¿Para ¿qué? Para el ministerio, lo mismo que vamos a hablar ahora. Que tenía que ejecutar de parte de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Jesús aparece, entre comillas, a todos los efectos, vamos a mirarlo otra vez desde otro plano, Jesús es un rabino que se ha levantado en Galilea, ¿vale? Nosotros hoy ya lo miramos desde otro plano, pero a todos los efectos es un rabino que viene de Galilea. ¿Y qué hace él? Él está escuchando la voz del Padre y él viene y en vez de meterse con los sacerdotes allí, aunque él como judío cumplía, ¿no? Pero él cuando va a empezar su ministerio va a Juan. Va a Juan. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo guía a Juan. Y nosotros los días de hoy tenemos que estar, o sea, que la secuencia se repite. Nosotros no podemos seguir a una religión, a una denominación, a un sistema. Hay que escuchar la voz del Espíritu. ¿O no? Porque hay sitios donde sí, pero hay sitios donde no. Entonces hay que buscar la guianza del Espíritu. Y no es decir, no, esto es lo que Moisés dijo, o esto es lo que a mí me enseñaron, o yo aquí vi la gloria de Jehová, que un día descendió, pero ya la gloria de Jehová está más caducada y aquí ya no se mueve ni una hoja. Entonces, ¿me entiendes? No? Entonces hay que seguir buscando la dirección del Espíritu. En este caso, Juan es el hombre que Dios pone para abrir brecha, y Jesús, claro, tiene que honrar a Juan, porque es el hombre que está puesto por Dios ahí, y viene y lo honra. Y cuando Juan lo bautiza, nadie se está dando cuenta de lo que está pasando, porque nadie sabe nada. El único que sabía algo era Juan, que dice, sobre el que tú veas descender el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, le dijeron ese, porque ni el mismo Juan sabía quién era. Le dieron simplemente esa premisa. Y cuando tú lees el Evangelio de Juan, no Juan Bautista, sino del apóstol Juan, él dice,
yo no le conocía. Lo que pasa es que el que me envió, ¿ves? Que es el Padre, me dijo, cuando tú veas que desciende, y entonces, claro, cuando vio que el Espíritu descendía como paloma, entonces él sabía qué era. ¿Qué es lo que sucede? Todo es una escena, ¿vale? Y todo es un calco. Cuando le pone, porque en ese tipo de rito dicen que de alguna manera el judío solo se bautizaba, se sumergía y después salía, solo, y el ministro delante, y otros dicen que el ministro le imponía las manos y lo sumergía y después salía. Y si nosotros nos fuéramos, por ejemplo, a Levítico capítulo 16, cuando vemos todo lo que es el ritual de cuando el sumo sacerdote Aarón ponía las manos sobre el macho cabrío, que había dos, uno lo dejaban al desierto y otro confesaban sus pecados sobre él, y ese es el que degollaban. Entonces los pecados de todo el pueblo simbólicamente eran puestos sobre el animal. Se cree que Juan el Bautista le puso las manos a Cristo, porque Juan el Bautista es el último levita del Antiguo Testamento, y le tenía que pasar ¿qué? El testigo, porque como sacerdote y profeta ahí iba a acabar ya todo su ministerio. Y en Juan se unen la ley como sacerdote y los profetas, que tenían como propósito señalar al Mesías. Y él, cuando se cree que le pone las manos y lo sumerge, pone los pecados de toda la nación y de toda la humanidad sobre Cristo. Por eso dice la Biblia que la ley y los profetas eran ¿hasta quién? Hasta Juan. En el sentido de que cuando ya sale, le dice Juan al pueblo, este es el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Ahí supuestamente ya Jesús va guiado al desierto y entonces nos metemos aquí. Pero cuando Jesús sale, dice que se oye una voz de arriba y dijo, este es mi Hijo, en quien yo tengo complacencia. Jesús tiene el Espíritu Santo, evidentemente, pero ahí es una unción como hombre para el ministerio. Y nosotros tenemos que entender que para hacer cualquier cosa para Dios, por el Espíritu, necesitamos ¿qué? La unción. Necesitamos el Espíritu. Necesitamos que el Espíritu de Dios venga. No lo podemos provocar a que... No. Pero es una promesa que si la reclamamos, Dios está obligado a dárnosla. Porque Él es el que nos ha llamado a su servicio. Y el mismo Jesús pasó por ahí. Por eso es que Jesús luego cuando resucita le dijo a los discípulos, ¿no qué? Ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? No salgáis de Jerusalén hasta que ¿qué? Hasta que venga el Espíritu. Y el término que usa también es hasta que venga el poder de lo alto. Por eso Jesús aquí dice que está lleno del Espíritu. Pero nosotros muchas veces cuando recibimos esa llenura, ¿vale? Para que eso se transforme en poder, tenemos que pasar un proceso que es donde Satanás viene a probarnos. Por eso es que Jesús es probado por el diablo en el desierto, o tentado, mejor dicho, ¿vale? Para ver si la unción que ha recibido es de parte de Dios y está preparado para ejercer su ministerio, porque Jesucristo va a ejercer su ministerio en este caso como profeta, como sacerdote y como rey. Aunque literalmente el que ejerce en su primera venida es como profeta, pero ahora está ejerciendo como sacerdote, que está a la diestra de Dios, y volverá un día ¿qué? A reinar. Él tiene la triple corona. Jesucristo es profeta, sacerdote y rey. Amén. Por eso es que Él lleva la unción especial. Cuando las escrituras del Antiguo Testamento, en las originales, en los hebreos, tú leías el término Mashiach, porque es como se pronuncia. A los mesiánicos les encanta esto, Mashiach. Y ¿saben? Lo hablas en hebreo y parece como que Mashiach, ¿vale? El término Mashiach en los originales no solamente aparece para Cristo, aparece para todos los que eran ungidos. El término Mashiach para nosotros en griego es Christos, que significa el ungido de Dios. Por eso cuando la Biblia habla de Saúl dice Mashiach,
Porque en el Antiguo Testamento ungían a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. Y todo el que era ungido, el término en hebreo es Mashiach. Lo que pasa es que en las escrituras, los que ya conocen las escrituras, los judíos, y nosotros por la gracia de Dios, cuando aparece Mashiach Nagid, que significa el Mesías príncipe. Tú le dices a un judío el Mesías Nagid, y eso ya te puede mirar hasta... Porque ellos saben que ese no es un ungido cualquiera, es único en su clase. Porque ellos saben que es el que va a traer la unción capaz de soportar, como hombre, de llevar la triple corona. ¿Ustedes están entendiéndome? Eso fue lo que se derramó en la persona de Cristo. Entonces, cuando Jesús entra, o sea, sale del Jordán, el Espíritu dice que lo impulsa al desierto. Y es símbolo de aquel Azazel que lo mandaban. Había 2 machos cabríos en el día de la expiación. Uno lo degollaban y otro lo mandaban al desierto, símbolo del alejamiento de nuestros pecados. Cuando una persona viene al altar y la persona confiesa sus pecados, automáticamente por la confesión de su boca, ¿vale? Eso es como un contrato verbal que se celebra delante de Dios. Automáticamente los pecados son puestos en el cuerpo de Jesucristo. Porque nosotros predicamos a Jesucristo crucificado para que las personas vengan a la cruz y pongan sus pecados ahí. En ese momento, ya esos pecados que son quitados de la persona, primero tienen que ser los pecados quitados y se los ponemos a Cristo para que el Espíritu Santo venga, ¿vale? En ese momento, en la mente de Dios, sufren un alejamiento de los pecados. En ese momento un pecador viene, ¿no?, con miles de pecados. En décimas de segundo son puestos por la confesión y la fe, ¿no? Creer, el término creer soporta 2 verbos. Uno es arrepentimiento y otro es fe. Arrepentimiento de mis pecados y fe en Cristo como mi Salvador. Eso significa creer. Creo en Cristo. En ese momento dice la persona, creo que Jesucristo es mi Salvador. Los pecados son puestos sobre Cristo. En ese momento en el cielo, el acta de decreto que hay esa persona es anulada y los pecados son tan alejados de la mente de Dios que dice la Biblia que no tiene memoria ya jamás de ellos. La simbología del Antiguo Testamento con lo que era la práctica que se dio. ¿Qué sucedía? Mandaban un animal solo al desierto y lo dejaban por ahí. Él le dice, en tierra inhabitada. ¿Qué significa eso? Una tierra que nadie puede habitar y que no es habitada, ¿sí o no? Por eso tú y yo no podemos jamás y nunca mirar al pasado. Cuando tú miras al pasado es porque hay influencia demoníaca en tu mente que quiere que mires atrás, o te puede venir otra persona, llámese quien se llame, incluso muchas veces vienen vestidos de hermanitos y de siervos de Dios, pero te refieren ¿qué? El pasado. Eso no es de Dios. Porque lo que están haciendo está fuera del orden de Dios, porque no están en la mente de Dios esos pecados. ¿Están? ¿Entendemos? Y Satanás muchas veces nos quiere crear un patrón de que tú eras esto, hoy eres esto, por lo tanto mañana volverás a hacer lo mismo. Tenemos que invertir el sistema de pensamiento, el patrón, y aprender a vivir bajo su gracia. Mi pasado está en Cristo. Y cuando mi pasado queda en Cristo, el cielo lo único que registra es que yo jamás y nunca he pecado. Que algún día vamos a hablar de esto si Dios lo permite. La justificación tiene tanto poder a los ojos del Padre que a nosotros nos remonta automáticamente a la posición a la que tuvo Adán y Eva antes de la caída, que eran inocentes, santos y sin mancha. Para creerse eso hay que tener fe. Y eso es lo único que Dios reclama de nosotros, fe. Y tú muchas veces dices, pero es que eso no contrasta con la realidad. No contrasta con la realidad nuestra porque nosotros aquí tenemos mezcladas las 2 películas. La de mi vida caída, mi naturaleza, y la de la nueva. Pero en el cielo no hay 2 películas, hay una sola. ¿Me entienden, mis hermanos? Hay una sola secuencia de tu vida, hay una sola identidad. Y es la nueva identidad en Jesucristo. Entonces,
cuando Cristo entra en el desierto, va lleno, pero ahora tiene que ser tentado por Satanás. ¿Qué es lo que sucede? Mira, vamos a leer el versículo 14 y ahora nos metemos aquí un poquito en materia. ¿Qué dice el 14? Un hermano que lo lea ahí. Amén. ¿Cómo dice que vuelve? ¿Lleno? Ahí hay una diferencia. Cuando una persona ha sido procesada en el proceso donde Satanás, digamos, ha dicho, déjamelo, porque el Espíritu te impulsa muchas veces a que dice, bueno, pues venga, él lo lleva. Y a esa persona ha sido procesada. Aquí Jesús duró 40 días. Nosotros muchas veces duramos 40 días, incluso años. Pero cuando llega el momento que dice Dios, este ha sido aprobado para el ministerio. ¿Cómo se manifiesta eso? Porque empieza el Espíritu de Dios a desatar el poder de Dios en la persona o a través de la persona. Por eso es que cuando Jesús empezó a desatar el poder de Dios, mucha gente piensa, incluso en la iglesia, a manera de fantasía, que como Jesús es Dios, pues llegó y dijo, venga, sanidades y, ¿no?, canastas de pescado y de panes y... Esto sí no era. Él como hombre está peleando la batalla y el Padre lo unge y él está ahí como cualquiera de nosotros en un cuerpo de semejanza de pecado. Claro, cuando se desata el poder, ¿qué pasa? Se desata también su fama. La gente empieza a escuchar que hay un rabino de Galilea que más allá de sus enseñanzas está haciendo sanidades y milagros. Y ahí es donde la gente acude. Porque tristemente estamos muy... la enfermedad es algo que azota al ser humano. Y eso es lo que pretendiéramos, quisiéramos en esta hora, que Dios destape otra vez el poder que la iglesia tiene. Pero vamos a ver, Jesucristo dice en la Biblia que por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada, y pasados los cuales tuvo hambre. Ahora, versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué sentido tiene esa tentación? ¿Por qué? A ver si él está más fijado en lo que... Pero Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? ¿O no es el Hijo de Dios? Claro, pero ahí lo que estaban diciendo, a ver si pruébame que eres hijo de Dios, y él no tenía que probar que era hijo de Dios, él sabía quién era. Número uno, está claro que él sabe quién era, pero ¿por qué el diablo tiene tanto interés en que Jesús demuestre que es el Hijo de Dios? ¿Para romper un ayuno? Y porque él ahí está ejecutando como el Hijo del Hombre. ¿Me entiendes? Él tenía poder para ejecutar como Hijo de Dios. Claro que lo tenía. Pero en ese momento estaba como hombre. Entonces cuando el otro le dice, si eres Hijo de Dios, es una tentación para él. Porque él puede ejecutar como Dios. Y está poniendo en juego también su identidad. Nosotros al diablo no tenemos que probarle nada. Está clarísimo. Yo al diablo no tengo que probarle nada. ¿Sí o no? Ahora, muchas veces uno está, como se suele decir, con una mano delante y otra detrás, la está pasando canuta y te llega el diablo y te dice, si tú eres un hijo de Dios y Dios dice que sus hijos están bendecidos, ¿qué haces tú aquí que no tienes ni un duro? Y con menos fondo, como digo, ¿qué? Con una tanchoa. Y tú dices, y uno lo pasa mal. Y entonces uno, ¿qué pasa? Está siendo probado y tentado. ¿Qué vas a hacer? Salomón dijo, Señor, no me dé riqueza, no vaya a ser que me olvide de ti. Digo, pero tampoco me dé pobreza, no sea que ¿qué? En la necesidad yo haga algo que no debo y al final blasfeme tu nombre. Nosotros somos continuamente probados y tentados para que nos definamos en nuestra identidad. Y en el momento que tú
quieres probarle al diablo o tu necesidad debilita tu fe y tú haces cosas que no debes, en ese momento estás en falta porque te sacaron de tu identidad. El Hijo de Dios está esperando siempre en Dios. Y sabe que aunque sea a última hora, Dios siempre va a aparecer y nunca y jamás lo dejará tirado. Ya sea para la sanidad, para el sustento de tu casa o para cualquier otro motivo. Y estamos continuamente probados y siendo tentados en ese área. ¿Quién pasó por ahí? Jesús. Si eres hijo de Dios, di que está. ¿Ve? Y encima tú mira cómo le dice, porque escrito está. Le estaba citando un texto de Deuteronomio. Si nosotros vamos a la palabra lo encontramos. Escrito está, le dice. No solo de pan vivirá el hombre. Entonces muchas veces tenemos que tener cuidado porque Satanás nos cita la Biblia. Y si nosotros no estamos finos en el espíritu, porque Biblia hay 66 libros ahí. Como yo no sepa entenderla por el espíritu, yo me puedo acoger a un versículo bíblico o a un pasaje bíblico para al final hacer la voluntad del enemigo. ¿Me explico? ¿O no? Por eso es que conocer el escrito está y el escrito está también. Hay que estar firmado en la verdad presente y tener claridad que una cosa es la verdad bíblica y otra cosa es la verdad presente. Porque aquí hay muchas historias, hermano, que la Biblia no las registra a nosotros, pero no todas ellas están dirigidas, o sea, no todas ellas eran la voluntad de Dios. ¿Me explico o no? No eran la voluntad de Dios. Muchas veces, por un ejemplo, yo me acuerdo que en la iglesia donde yo estaba se hablaba mucho. Bueno, te decían, bueno, pues si tú no estás claro, ponle un vellón al Señor. ¿No se dice eso? Porque Salomón, ¿quién fue? Gedeón, ¿no? Gedeón le puso un vellón, que es una bobina de hilo de lana. Señor, si eres tú, porque la bobina aparezca, el vellón aparezca empapado. Venga. Si eres tú otra vez, porque aparezca seco. Y nosotros muchas veces decimos, hermano, ponle un vellón al Señor, pero vamos a ver. Que Gedeón en su prueba hiciera eso con el Señor no quiere decir que yo tenga también acceso a eso. Y Dios en su misericordia le contestó a Gedeón, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la fe de Cristo, nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Gedeón no lo tenía, ¿o no? ¿Gedeón tenía el Espíritu Santo? El Espíritu Santo venía, trataba con él, se iba. No tenemos el Espíritu de Cristo. Él nos da testimonio. Dice que el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué, Andrés? De que somos hijos de Dios. Entonces, si yo soy hijo de Dios, ¿de qué tengo que temer? No, ponle un vellón al Señor, ¿ves? No tenemos muchas veces claridad entre lo que es la verdad presente y la verdad bíblica. Entonces te coge el otro por aquí, te cita el Antiguo Testamento, que en muchas partes están caducadas y otras van en proceso de... Pero, hermano, la Biblia dice, ¿no? La Biblia dice. Hay gente que le ha puesto a su hijo Esaú, nombre de una persona que fue un profano, ¿no? Y otros muchos le ponen el nombre de Jacob, porque la Biblia dice, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Que yo soy tu Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bueno, el Dios que se le manifestó a ellos, ¿no? Abuelo, padre, hijo. Pero a Jacob Dios le dijo, tú ya no te vas a llamar más Jacob. ¿Ves? Y Dios trata muchas veces así. Dios cambia el nombre, ¿por qué? Porque en el hebreo el nombre significa, va mucho más allá de una palabra que nos suena bien o nos gusta, no. Tiene un significado y un llamado y un propósito y una visión y va más allá, ¿me entiendes? No? Por eso es que le digo, ya no te llamas más Jacob, ¿por qué? Porque el nombre Jacob significa engañador, usurpador. ¿Ustedes me están entendiendo? Que yo le puedo poner a un hijo mío Jacob, porque es bíblico, y Dios se le reveló a un hombre que se llamaba Jacob. Pero si vamos más allá y nos profundizamos en el escrito está también, vemos que Dios le cambió
el nombre cuando ese hombre se rindió a Dios y dijo, ya no te puedes llamar Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob significa otra cosa. ¿Me entendéis? Entonces tú te llamarás, le dijo, Israel, un príncipe mío. Y eso todavía, o sea, eso que estoy compartiendo así, en la iglesia no hay claridad. Si es que los hermanos no quieren Biblia. Y ese es el problema. Si no venimos aquí, ¿cómo vamos a conocer a Dios? ¿En YouTube? No. Biblia, palabra, y que el Espíritu te revele. Y así es cuando entonces vamos a ir cogiendo peso en el Espíritu. Jesús entró lleno, pero volvió en el poder. Porque la palabra, que estaba hecha carne en él, ¿vale? En ese momento estaba cogiendo peso en el Espíritu. Y conociendo las artimañas y las tretas del diablo, que en ese momento lo tenía, ¿cómo? Lo tenía a merced. Porque el diablo sabía que él era el Hijo de Dios. Y en ese momento es como que, y al estar en un cuerpo igualito al nuestro, ¿cuántos creen que Jesucristo tenía un cuerpo como el nuestro? Igual, ¿eh? Eso para él es una humillación. Si conocemos a Dios en su esencia y en su santidad, eso es una humillación. Por eso que es que eso es un misterio que nos lo tiene que revelar el Espíritu. Y Pablo dice, grande es el misterio de la piedad, porque Dios se manifestó en carne. Y eso en lo que son las bases legales de Dios es imposible. Y por amor a nosotros hizo eso. Se desnudó. Y se quedó desnudo, o sea, se quedó en un cuerpo como el nuestro. De semejanza de pecado, dice Romanos 8:3. Y yo he tenido problemas con esta enseñanza porque hermanos que no profundizan o son muy religiosos, después me han atacado, me han perseguido. Y yo sé que Jesucristo dejó su deidad, su divinidad no puede, pero su deidad para ser tentado, porque Santiago dice que Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie. Y si Jesucristo es Dios manifestado en carne, ¿por qué fue tentado? Porque se desnudó, dice Filipenses. Se desnudó y se humilló. ¿Me entendéis? Y dice que no tuvo como cosa a la cual aferrarse, dice, el ser igual a Dios. Se hizo hombre. Y ahora el otro, eso es como los tiburones cuando ven la sangre. Lo olió y a por él. Pero a por todas. Y nosotros deberíamos de mirar la Escritura con la suficiente, a ver cómo lo digo, con el suficiente respeto y amor, pero nunca fantasear. Jesucristo fue tentado, ¿vale? Y en toda tentación hay riesgo de caída. Él no vino con la S. ¿Me entienden? No. Él vino tal y como estamos nosotros. Y venció como hombre. Por eso que es que él es único en su clase. Y Él se merece toda la gloria, toda la honra y todo el respeto y todo el amor de nosotros, porque eso lo ha hecho por nosotros. ¿Me entendéis? Él no vino como con la capa puesta. El de la capa vino por él. El de la capa negra. ¿Y cómo lo venció? Con las Escrituras. Las Escrituras tomaron poder y cuerpo en Cristo. Y cuando Jesús verbalizaba, que nosotros no vemos la escena ya más allá de lo que aquí está escrito, pero ese verbo, por el Espíritu, desarma a Satanás. El apóstol Pablo nos revela a nosotros en Efesios que eso es ¿qué? Es como una persona que tiene ¿qué? Una espada. ¿Me entienden, no? La armadura del cristiano habla de varias cosas, ya la conocemos, ¿no? Pero dice, y tomad sobre la espada del Espíritu. ¿No lo dice? Porque la espada también vale para defenderte y para atacar. La espada de doble filo. Cuando tú verbalizas la palabra por el Espíritu, Satanás en fuga. Pero a Satanás no lo echa más nada de tu vida ni de cualquier situación que no sea eso. Es el estar plantado en identidad y tener cuerpo sabiendo quién tú eres.
Entonces te conviertes en una autoridad competente del reino de los cielos, aquí abajo, ¿me entiendes? ¿No? Como cualquier persona que tiene autoridad, un guardia civil, un policía, lo que quiera que sea, y ya pueda venir que venga, que si él sabe quién es, y la persona ha delinquido o le ha dicho un güey, usted vaya y detenga a fulanito, automáticamente te mete los grilletes y no tiene que darte explicaciones de, hombre, pero que no. ¿Y qué pasa? Y ejerce la autoridad que ha recibido. Esa autoridad que él había recibido, el Señor Jesucristo, de su Padre, se tenía que fusionar en su vida por el Espíritu, y ahí está eso engranándose y encajándose. Y cuando en estas tentaciones eso está pasando, por eso que es que cuando él sale de la tentación del desierto, ahí dice que ya dice la Biblia que ya viene como en el poder, ya tiene poder judicial y poder de autoridad para ejercer. ¿Me entienden los hermanos? Él como Dios mira a un demonio y lo consume ahí. Pero ahora tiene que hacerlo como hombre. ¿Me entiendes? Por eso que los demonios se atrevían. Y sabían quién era. Pero claro, como hombre lo veían débil. Y lo veían... Y hermano, esto yo al principio no. Yo miraba y decía, bueno, era Dios. El Espíritu de Dios me ha ido a mí tratando sobre los años y dice, toda tentación tiene su riesgo. Jesucristo abrió un camino que no existía. Y ese camino es un camino nuevo y vivo. No existía, ese camino es entre Dios y los hombres, estaba cerrado totalmente. No había manera de que nosotros llegáramos a Dios. Por eso Dios tuvo que bajar a nosotros, a hacerse como uno de nosotros, para después empezar otra vez a dar para arriba y abrir un camino de abajo para arriba como hombre. Y ahora Él está sentado a la diestra de su majestad en las alturas como hombre. Aunque Él es Dios por siempre y para siempre. ¿Ustedes me entendéis? Por eso dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué dice? Hombre. Jesucristo, hombre. Por eso es que podemos llegar ahora al Padre, porque Él nos está representando allí como hombre. Porque ha vencido como hombre y se ha ganado una identidad que no tenía. Usted sabía eso, ¿no? Juan dice, en el principio Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, pero no tenía identidad humana. ¿Me entienden los hermanos? No la tenía. Pero cuando vino y se encarnó en María, salió Emmanuel, o Jesús, o Joshua, como quiera, en el hebreo. Y ahora cuando ha vencido como hombre, dice que el Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Me entendéis? El nombre de Jesús. Y ese es un nombre de hombre. Todo eso es por amor. Lo ha hecho la Trinidad, lo ha hecho por amor. La deidad de Dios lo ha hecho por amor. Y todo indica que Jesús se quedará para siempre en la condición en la que está ahora mismo, que está como hombre y con sus manos taladradas. Por amor a nosotros. Ya no volverá a ser aquel Verbo. Ahora se quedará siempre como nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Eso lo ha hecho por amor a nosotros. Y todo empezó aquí en este ministerio. Ahora, o en esta... Bueno, estaba ya desde antes, pero dice... Versículo 6. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Cómo vamos de tiempo? 5 minutos más, ¿vale? Versículo 6. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Versículo 7. Si tú postrado me adorares. Ahora podríamos decir, el Señor no se sintió tentado a adorar al diablo. La Biblia dice que sí. ¿La Biblia fantasea? ¿O vamos a nosotros a poner a Jesús más santo de lo que él es santo? Pero en ese momento estaba en carne y se sintió tentado.
Os voy a decir por qué. Jesús sabe que Él va a reinar y a eso viene, ¿vale? Pero Satanás en ese momento todavía tiene autoridad legal porque Satanás es un querubín que desde antes de que el hombre estuviera en esta tierra, a él se le otorgó toda esta región que la Biblia lo llama los lados del norte, o el círculo de lo que es la Tierra, que es el globo terráqueo, ¿no? El planeta Tierra. Él le estaba, en otras palabras, diciendo: yo sé que tú vas a reinar, pero si me adoras y te rindes a mí, vas a ser rey sin tener que ir a la cruz. Y la cruz es la cruz. De hecho, la noche en la que oraba antes de ir a la cruz, que dijo: Padre, pasa de mí esta copa, porque en la cruz él sabía que cuando él lo clavaran allí iba a beber la ira de Dios, la cólera de Dios, porque Dios tiene que hacer justicia, porque Dios es justo. ¿Ustedes están entendiendo? Jesús fue tentado. Evidentemente no cedió a la tentación, pero si no sufre tentación, entonces, ¿qué están ahí? ¿Haciendo una parodia? Tiene que ser tentado, como hombre, igual que nosotros. ¿Usted sabe una cosa? Jesucristo le dijo al pueblo de Israel: yo he venido en nombre de mi Padre y a mí no me recibí. Un día vendrá uno en su nombre propio y a ese recibiréis. ¿Sabéis de quién estaba hablando, no? Del antimesías que viene, el anticristo. Entonces nosotros, por esta regla de tres, por las escrituras, ¿qué es lo que sacamos en deducción? Que el anticristo es un adorador del diablo. Por eso que tenemos a los masones, que son adoradores de Lucifer, a los del nuevo orden mundial, a los satanistas, y todos son ¿quién? Adoradores de él. Ahora está saliendo la luz por la internet, pero ya la escritura no lo dijo nosotros. Son adoradores. Y esa gente sí que se siente tentado. ¿Por qué? Porque le dice: escúchame, ¿tú quieres poder? Sí, adórame. Nosotros no podemos fantasear creyendo que una persona es el presidente de una nación o que está en un grandísimo alto cargo y que ha llegado allí por sí mismo. ¿Me entiendes, no? Hombre, que el alcalde de aquí del pueblo sea el alcalde, pues vale. Y desde una aldea, pues vale. Pero cuando tú me digas a mí ya que de la Junta de Andalucía para arriba... No. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo enseña. Ahí ya llega la tentación. Si tú quieres, tú tienes que pasar por lo que hay. ¿Me siguen los hermanos? La Biblia no miente, hermano. Y este mundo está arropado por las tinieblas mucho más de lo que nosotros creemos y pensamos muchas veces. Lo que pasa es que Dios en su misericordia no nos deja ver, bueno, nos deja detectar por la Escritura, por el Espíritu, pero si lo viéramos con los ojos de esto, estaríamos apabullados. También la fe se nos desarrollaría y ya tuviéramos que entrar en la escena. Pero él sufrió una tentación allí y la venció. 2 minutos. Y dice la palabra, ¿qué le dijo Cristo? Le dijo: vete de mí, Satanás. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. Eso nos vale a nosotros también como ejemplo. No debemos ni podemos adorar a más nadie que sea a Dios. Y hay cosas muchas veces que nos rodean, llámese materia, familiares, ideales, hobby, aficiones, no sé, ahí hay que analizarse. Porque muchas veces esas cosas se endiosan en nuestro corazón y le rendimos culto. Yo le estaba diciendo a un hermano, digo: mira, hermano, mi mujer hace un salmorejo que yo honestamente me tengo que arrodillar y le tengo que hacer un altar. Dios mío. Eso es broma. Gloria a Dios. Pero ¿cómo se movió el Espíritu en Cristo? El Señor Jesucristo venció todas estas tentaciones por el Espíritu. Por el Espíritu. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, que si Él, siendo hombre, necesitó la unción, la investidura de poder del Espíritu, nosotros igual. Y eso se va a macizar y se va a hacer una pieza con nosotros. Contra más tentaciones recibamos, más seamos probados, más nos refina el Señor, y ahí es donde el poder de Dios se va a manifestar. Se funde la persona del Espíritu Santo en la nuestra y acabamos siendo un reflejo literal de Cristo. La gente tiene que venir a mirarse en ti y cuando te vea, ve a Dios.
Porque somos cartas abiertas, somos como en un espejo que la gloria del Señor se va manifestando en nosotros. Pero eso no es de la noche a la mañana, hay un proceso. Amén. Vamos a dejarlo ahí, vamos a hacer una oración. Padre,